Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a hacer integrales trigonométricas del seno y del coseno de una función. Entonces, vamos con la primera. Si tenemos la integral del seno de una función por la derivada de esa función en función de x, su integral será menos coseno de esa función más una constante. Vamos con un ejemplo. Tenemos la integral de 8x más 2 por el seno de 4x al cuadrado más 2x de x. Vamos a poner la formulita con la solución para así tenerlo presente durante todo el ejercicio. Vemos que la función que está dentro del seno es 4x al cuadrado más 2x. Entonces, esa función ya la tenemos identificada en la integral. Ahora vamos a hacer la derivada de esa función. La derivada de 4x al cuadrado es 8x y la derivada de 2x es igual a 2. Entonces la derivada de la función será 8x más 2. Vemos que en la integral tenemos ese término delante del seno, entonces lo dejamos identificado. Y como ya tenemos la derivada de la función por el seno de la función, la solución será menos coseno de 4x al cuadrado más 2x más c. Ya tenemos resuelto el primer ejemplo de integrales trigonométricas del seno de una función, ahora vamos con las del coseno de una función y vemos que la integral del coseno de una función por la derivada de esa función en función de x será igual al seno de la función más la constante. Este ejercicio no va a ser tan sencillo, va a haber que hacer algún cambio. Entonces, estad atentos y ya sabéis, parar el vídeo si necesitáis repasar. Tenemos la integral de x al cuadrado por coseno de 3x al cubo más 2 en función de x. Como en el ejemplo anterior, vamos a dejar la formulita expuesta para que la podamos ver durante todo el ejemplo. Como veis, tenemos la función que hay dentro del coseno, que es 3x al cubo más 2. Entonces, vamos a calcular la derivada de esa función para ver qué podemos hacer. La derivada de 3x al cubo es 9x al cuadrado y la derivada de 2 es 0. Entonces, la derivada de la función será 9x al cuadrado. Vemos que delante del coseno de la función solo tenemos x al cuadrado. Entonces, como la x al cuadrado está multiplicando por 1, nos sirve poner 9 novenos, que es lo mismo que 1. Entonces, tenemos la integral de 9 novenos de x al cuadrado por el coseno de 3x al cubo más 2 en función de x. Ahora, dentro de la integral vamos a dejar el 9 del numerador y el 9 del denominador lo vamos a sacar. Entonces tenemos la integral de 9x al cuadrado por coseno de 3x al cubo más 2 en función de x, y delante de toda la integral vamos a colocar el 1 noveno. Así vemos que dentro de la integral ya tenemos todo lo necesario de la formulita, tenemos la derivada de la función dentro del coseno, y el 1 noveno lo vamos a tener que poner delante de nuestra solución. Entonces la solución final es 1 noveno del seno de 4x al cubo más 2x más la constante. Ya están resueltos los dos ejercicios tipo seno y coseno. Ya sabéis, suscribiros al canal, apoyar con un like y muchas gracias.